grabación. Muy buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a este bloque de webinars de invitados especiales. Soy Claudia Méndez, coordinadora académica de Casio México, y como pueden ver en la pantalla estoy presentando información importante para que puedan conocer todos los recursos tecnológicos y el programa académico que tiene Casio para apoyo a docentes y estudiantes. Primero, el sitio web y nuestras redes sociales. También está mi correo electrónico si tienen alguna sugerencia o solicitud o algún comentario específico sobre estos webinars o algún proyecto que quieren desarrollemos con sus escuelas. La idea de este bloque de webinars de invitados especiales es que conozcamos los proyectos o propuestas que tienen diversos investigadores e investigadoras, ya sea en el área de docencia o propiamente de la investigación y en distintas disciplinas. No solamente hemos tenido el apoyo con matemáticos y matemáticas educativas, sino que también están otras disciplinas, economistas, por ejemplo, y que a lo largo de estos webinars vamos a ir ampliando el catálogo de otras disciplinas, como ciencias, digamos, biología, química, física, y hacer un recorrido de esos recursos tecnológicos que tenemos en Casio, ya sea con calculadoras científicas o graficadoras en su versión física, o bien en su versión virtual, y que pueden ustedes descargar en este sitio web que les estoy mostrando en la pantalla. Así que os invitamos a que ingresen al sitio, pueden ver videos tutoriales, cursos, los webinars anteriores o ver el catálogo de los siguientes webinars que vamos a seguir presentando, descargar actividades para llevar al aula con soluciones y, bueno, diversos proyectos y recursos que estamos teniendo en esta plataforma. La idea de este webinar es conocer los proyectos, como decía, de investigadores, y en este caso estamos contando con la presencia del doctor Samit. Y bueno, voy a dar ya inicio a su presentación. El doctor Edgar Samit Limón Villegas es docente e investigador de tiempo completo del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, Campus Tamazula, y profesor por horas del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, es líder del CEA, Centro de Estudios para el Aprendizaje Innovador, exponente nacional e internacional en temas de aplicación de la matemática y de la economía. Ha participado en la creación de diversos planes de estudio de matemáticas en educación media superior y superior, así como en la creación de modelos de aprendizaje virtuales. Sus líneas de investigación actuales son matemáticas aplicadas a la economía, economía Asia-Pacífico y enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Es creador y autor del canal Tertulias de Limón. El doctor Samit el día de hoy nos comparte el webinar Aplicaciones estadísticas con Casio FX991EX, un cambio de paradigma. En este webinar se pretende usar la calculadora Casio FX991EX ClassWiz como herramienta principal para la aplicación de la estadística básica y avanzada, así como mostrar su uso en el área de investigación y todos los pros que esta herramienta tiene. La idea de este webinar es que vamos a escuchar al doctor Samit. Les agradeceremos mantengan sus micrófonos y cámaras deshabilitadas, y cualquier pregunta o duda que tengan, por favor, lo pueden estar compartiendo en el chat. Y al final de la charla del doctor, le vamos a hacer esta serie de preguntas, o bien en caso de que sea necesario, pues yo lo interrumpiré con alguna pregunta que se exprese en el chat. Tenemos dos chats ahora, una es el Meet, por lo que algunos se conectaron, pero también se está compartiendo por Facebook Live, y también ahí tenemos otro chat, así que por favor siéntanse libres de comentar y preguntar, y así será la dinámica con la interacción con el doctor Samit. Bueno, sin más, le doy la palabra al doctor. Muchas gracias, doctora Claudia, por esta presentación. Antes que nada, déjenme, y lo que les digo a mis estudiantes ahora que damos clases en línea, déjenme prendo mi proyector. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla.
Y me parece que ya se está viendo. Sí. Gracias. Ok, el tema con el que voy a platicar un poco con ustedes es relacionado con las aplicaciones de la estadística utilizando la calculadora Casio FX991EX. Por ahí también me mencionaron que soy autor de un canal de matemáticas, bueno, de matemáticas y de economía y de investigación, de operaciones y de investigación, que he utilizado como estrategia de aprendizaje a partir del inicio de la pandemia. Este canal, pues, ha sido bastante útil porque por ahí he recibido ya algunos comentarios de algunos otros países que en ese momento no imaginé el impacto que iba a tener acerca de la forma en que se resolvían ciertos procesos en el área de propiamente más de estadística, que es lo que más tiene. Entonces, este canal, por ahí la doctora Claudia lo mencionó, autor del canal Tertulias de Limón, este canal nace con esta idea, ¿no? De aprender, de tener un espacio más para que el estudiante pueda aprender, para que el estudiante pueda visualizar procedimientos y sobre todo que los pueda reproducir cuando él quiera, porque el canal ya existía, pero antes era para un uso de solamente de una entrega de trabajos de estudiantes. Ahora, ahora el canal lleva el objetivo, pues ahora sí, de hacer videos encaminados a la enseñanza les digo, de diferentes áreas. Lo que hoy vamos a hablar o voy a hablar un poco tiene que ver con el tema de las aplicaciones de la estadística utilizando esta calculadora. He de mencionar que en muchas de mis clases, cuando estamos de manera presencial, utilizo esta calculadora y algunas otras de la tecnología de Casio, pero creo yo que es, para empezar, lo he platicado en más de una o dos ocasiones con la doctora Claudia, que creo que ahora que Casio cuando diseñó esta calculadora, la 991, no se imaginó, o bueno, a lo mejor sí se imaginó, pero yo digo que no se imaginó el impacto que podría tener en la educación superior, porque por ahí yo sé que hay muchas iniciativas para utilizarlas en preparatoria, pero realmente esta calculadora cubre prácticamente cualquier programa de alguna ingeniería o alguna licenciatura por todo lo que se puede hacer. Por ahí en mi canal, en más de un video menciono que es la calculadora más potente del mercado, de las calculadoras científicas, claro. Y por ahí de las 552 funciones, pues yo creo que al menos un ingeniero fácilmente explota que 450, 500. Y así se dedican a más áreas porque también tiene algunas otras de física. Bueno, pues entonces probablemente explote en su totalidad. Pero yo creo que esta calculadora es bastante útil en una ingeniería y no se dedica en un medio superior o en una secundaria, porque pues de repente vas enseñando al estudiante a trabajar con este tipo de pantalla, con este tipo de algoritmos, y esto hace que el conocimiento, digamos que cambie. Nos salimos de la línea al tema de las dos o tres líneas, y esto en determinado momento al estudiante le es más fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque se acerca más a cómo él escribe. Entonces, para aterrizar un poco con el tema de la estadística, el contenido de esta presentación son los puntos que aquí estoy presentando. Es la introducción de la estadística, introducción a la Casio 991X. Hablo después de un cambio de paradigma, ¿no? Por el título. Y después me voy a centrar básicamente en tres temas. El tema número uno, que para mí es esencial en la estadística, se ve en la estadística básica, estadística descriptiva, pero creo que es esencial para poder llegar a la estadística inferencial, que es las medidas de tendencia central y dispersión, que muchas veces hay algunos cambios, hay algunos errores o un concepto no bien concebido por el estudiante. Después, el otro tema que yo lo veo como que muy transversal, que es aplicado a diferentes áreas del conocimiento, es el tema de las regresiones lineales, y que prácticamente esta calculadora la hace en su totalidad. Y después me voy a un tema más avanzado de estadística, pero la calculadora a lo mejor no hace una regresión múltiple,
pero sí te ayuda mucho en el proceso para poderla desarrollar. Entonces son los temas con los que va a incluir esta presentación. Cuando hablamos de la estadística como tal, pues entonces necesariamente me lleva a pensar en el área de la matemática. Y lo primero que yo les comento a los estudiantes, bueno, les digo que la estadística es una ciencia o no es una ciencia. Pues de entrada les digo que es la ciencia que más se apega a los contextos económicos administrativos. Y es una ciencia tan bonita, porque yo les digo que es muy bonita la estadística, que necesariamente uno de los primeros temas que se enseñan en todos los programas de educación superior cuando se habla estadística es del uso y abuso de la estadística. ¿Por qué razón? Porque a diferencia del cálculo diferencial, integral, vectorial, álgebra lineal, pues tienes un resultado, ¿no? Y con ese resultado tú comienzas o tú lo puedes justificar a partir de un procedimiento. Pero en la estadística sí necesariamente primero hay que poner reglas del uso y del abuso, porque también luego viene en el tema de la ética. Como generalmente se utiliza estadística en datos recolectados, en datos que son volátiles, por decirlo así, entonces sí tiene mucho que ver con la ética, tiene mucho que ver con el uso y con el abuso. Sobre todo con el tema del abuso, hablo cuando se habla de porcentajes. Yo le digo, el ejemplo más claro que le pongo a los estudiantes es que les digo, tenemos un grupo de 4 personas y ese grupo de 4 personas, imaginémonos que 2 reprobaron. Cuando si yo llego e informo y les digo, ¿sabes qué? Reprobaron 2 personas, pues nadie me dice nada. Pero si yo les digo que reprobó el 50%, a lo mejor ya es impactante, ¿no? Entonces, con la estadística se puede jugar de manera, pues, no ética con los datos. Entonces, es importante primero rescatar esta parte. ¿Qué es la estadística como tal? Bueno, la estadística es una rama de la matemática que su función es, yo les digo, es describir, comparar, presentar y graficar los datos, que ahí se divide en lo que es estadística básica o estadística descriptiva, para el análisis de la toma de decisiones. Y entonces en el análisis de los datos, ya que los acomodaste, que es una parte de la estadística, o luego viene la otra parte, que es la estadística inferencial, donde hacer una inferencia, pues es el analizar la toma de decisiones, y como saben, pues una inferencia es un proceso cognitivo de segundo orden. Entonces, para esto te va a ayudar mucho la estadística. Propiamente se ve, no sé, en un 70-80% de las licenciaturas e ingenierías del país. La razón de esto es porque también llevan una carga importante de otra materia que se llama taller de investigación. Entonces, esta estadística te va a ayudar a darle peso a cualquier investigación, y más si estamos hablando de estudiantes de formación en el área de pregrado, ¿no? Entonces, me quedo con este concepto de lo que es la estadística. Cuando hablamos de la parte de las calculadoras de Casio 991X, bueno, rápidamente yo pienso en una calculadora, les digo a los estudiantes, saquen una calculadora, pienso en el concepto de calculadora y me voy a esta calculadora, ¿no? Pienso en la calculadora 82MS, calculadora que fue un éxito por bastantes años, no tengo el dato de cuánto tiempo estuvo en el mercado, pero yo creo que al menos desde el año 2000, 2002, 2003 hasta el año como 2015 estuvo en el mercado, y le decíamos a los estudiantes, saquen una calculadora, y todo el mundo traía la 82MS. Calculadora que ahorita me llegan con ella a la licenciatura, a la ingeniería, y yo les digo, bueno, sí funciona, pero es una calculadora que la empresa tiene, su sector de mercado es una secundaria. Entonces, si estás en educación superior, también es cierto, y aquí voy a hacer una acotación de, oye, un teléfono celular, el internet, sí es cierto, apoya mucho y hace mucho de los operaciones y de los datos que puedes hacer en una calculadora, pero yo les digo, no, es importante rescatar el tema del aparato. Esta es una herramienta que está diseñada para eso. Un celular, su función principal es comunicar. La función principal de una calculadora justamente es calcular los datos. Entonces, es importante no dejar esta parte en los estudiantes, sobre todo de educación superior, y que se enseñen a utilizar estas herramientas, porque ahorita estamos hablando de una calculadora científica,
Pero ¿qué pasa cuando agarramos la CP400? ¿Qué pasa cuando agarramos una calculadora donde ya la CG50, donde ya se le pueden agregar más sensores? Bueno, entonces necesariamente, pues la forma de operar es muy similar, a pesar de que una ya traiga el CAS, pues, pero es muy similar, pero sí es importante no dejar de mostrar o enseñar esa competencia a nuestros estudiantes, que es el uso de dispositivos para la enseñanza de la matemática. Entonces pensamos en una calculadora, hablamos de la Casio 82MS, posteriormente hay alguna mutación de la Casio y después salió la que está del lado derecho, que es la 82ES, que es como una mutación natural de la 82MS, pero dice el display modo natural, pero muchos de nuestros estudiantes traen estas dos calculadoras y en la parte inferior presento pues la última actualización de la 82, que ahora es la EX, donde pues sí trae bastantes funciones, pero otra vez, a mí en lo particular me gusta para un sector secundaria y probablemente inicios de prepa. Y hasta ahí le dejamos con esta parte de las 82. Sí se pueden hacer muchas situaciones en ellas, pero es importante mencionar que el procedimiento para desarrollar, por ejemplo, o si se obtiene la desviación estándar, si se obtiene la varianza, hasta regresiones lo haces en esa calculadora, pero el procedimiento es bastante complicado y sobre todo se asenta en la parte cognitiva del estudiante. Nunca lo hemos enseñado a pensar así. Entonces, si nunca hemos enseñado a pensar así al estudiante, es muy complicado que te haga una regresión lineal en un 82MS, que sí trae la función, pero es bastante complicado. Entonces, nos enfocamos en el terreno de las calculadoras más avanzadas, que es la 991. Y la 991, yo recuerdo la primera 991 que tuve es la que está del lado derecho, derecho-izquierdo, así lo voy a llamar, que estoy señalándola. Es la primera calculadora que yo tuve por ahí en el año 2008, 2007. Y esta calculadora pues era bastante útil, era bastante potente, pero el tema de la escritura seguía igual. Es como yo les puedo decir, una versión mejor de la 82MS, pero la escritura dejaba mucho o deja mucho que desear en esta calculadora, porque otra vez, el proceso cognitivo que se necesita, ahora analizándolo, el proceso cognitivo que se necesita para entender cómo funciona la lógica de la calculadora cuando se habla de un modo lineal, es importante recapitularlo y poder entenderlo, porque en este momento está muy alejado de la educación que mostramos nosotros en nuestros estudiantes a cómo se programa la calculadora. Entonces, por ahí sale una mutación de esta calculadora, que es la siguiente que yo tuve, que fue la 991, la Plus, donde ya tenía el modo natural, ¿no? Y el modo natural, pues, llegó bastante padre, porque yo recuerdo que en la anterior, que era en la lineal, escribir una integral era bastante complicado, porque tenías que poner los límites, era muy complejo hacerlo. Y llegó esta calculadora, la que está al lado derecho, que es la gris, la 991 Plus, y fue muy padre, revolucionó bastante, pero otra vez tenía ciertas limitaciones. Entonces esta calculadora, la 991, pues vino a revolucionar la 991 anterior, pero sí, ya con el modo natural, pues se acercaba más. Entonces, después de esta calculadora, recientemente, en los últimos años, nace la 991EX, y yo desde que la tuve realmente fui bastante feliz por el menú que trae, toda la gama de operaciones que se puede hacer en ella. De las 552 funciones, pues yo en algunos estudiantes de ingeniería, sí me atrevo a decir que por lo menos 400 funciones sí exploto. Entonces, trae un contenido muy padre, trae una conectividad, a pesar de ser una calculadora científica, con el celular, la cual te permite hasta graficar, ¿no? Entonces, hace situaciones, a mí me vino a trabajar con el tema de probabilidad, cuando hablaba de la probabilidad normal, que es la Z, la de binomial, la de Poisson. Bueno, esta calculadora ya lo hace, cosa que es un boom. O de repente cuando estamos en clase es un ejercicio bastante padre, que yo lo recomiendo que lo hagan, si aquí hay algunos profesores, que pongan las dos calculadoras, la 991, la anterior, y la EX,
Y yo, por ejemplo, les digo a los estudiantes, pongan a resolver matrices con dos de 3 por 3, con, no sé, con 3 elementos cada matriz, y se dan cuenta cómo, por ejemplo, la calculadora, la gris, alcanza a cuentas. Yo les pongo los cronómetros a los estudiantes para que vean cuál es la velocidad del procesador, y, por ejemplo, la EX tarda como algunos 15 segundos haciendo el procedimiento, y la otra calculadora se queda hasta 50 segundos, ¿no? Se queda trabada la calculadora y ya después da el resultado y hasta se calienta tantito, ¿no? Entonces, es una prueba bastante padre que se le hace a las calculadoras, pero sobre todo ves la eficiencia, ¿no? Cómo ha mejorado la tecnología. Estas calculadoras, como tal, bueno, pues aquí la doctora Claudia ya mencionó la liga para descargarlo. Sin embargo, yo en mis clases ahorita, con el tema de la pandemia, bueno, aquí está la liga, y también en mis clases están en mi Classroom, están, y por ahí está en el canal cómo se descarga la calculadora para que la puedan tener como emulador en su computador. Después de esta pequeña introducción al tema de lo que es la estadística y al tema de lo que es la calculadora, bueno, el título habla de un cambio de paradigma, ¿no? Y el antes y después. Por aquí pongo una imagen donde hablamos de una televisión, cómo era antes y cómo es ahora, cómo el gato dormía antes, cómo el gato duerme ahora, ¿no? Y la educación necesariamente así es. Ahora, con el tema de la pandemia, por ejemplo, pues necesariamente las tecnologías de la información y comunicación juegan un rol importante. ¿Por qué? Porque antes la educación en México no ha querido salir del libro de texto. Esa es una crítica que probablemente yo en el año 2012 se la hice a la SEP, por ahí cuando yo traía una iniciativa de un proyecto que se llamó DIPAMES, que por cierto ese proyecto por ahí en algunos lugares de Colombia y de Paraguay se utiliza todavía. El tema de salirse un poco del libro de texto y usar más las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, este cambio de paradigma necesariamente se refleja en el área de la matemática. ¿Por qué? Porque los docentes tenemos la mala costumbre, porque yo lo digo que es mala costumbre, y por ahí en su momento podemos debatir el por qué, de enseñar a nuestros estudiantes a operar matemáticas. Cuando yo enseño matemáticas, yo los enseño con operaciones. Entonces los enseñamos a sumar, los enseñamos a restar, a dividir o multiplicar, haciendo operaciones. Después los enseñamos hasta sacar la raíz cuadrada, que es un conocimiento que, una disculpa por que si ofendo a alguno, pero gracias a Dios a mí ya se me olvidó porque es un conocimiento que nunca lo necesité. Llegamos a la secundaria, enseñamos a nuestros estudiantes álgebra, y por ahí le damos, dicen muchos de mis estudiantes a nivel superior, porque por ahí a veces hago encuestas, que a ellos les gustaba la matemática hasta que conocieron la letra X. Entonces enseñamos álgebra operando álgebra. Es decir, todavía agarramos un libro de Baldor, muy bueno, por cierto, pero agarramos un libro de Baldor y hace el ejercicio del 1 al 40 de tal página, ¿no? Y pues realmente salen los estudiantes pues con una competencia buenísima para resolver operaciones. Tan buena que les puedo decir yo a algunos de mis estudiantes en educación superior, algún método diferente para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas, y me enlistan hasta 8 o 10 métodos diferentes: igualación, sustitución, reducción, determinante. O sea, empiezan a enlistarme métodos. Pero ¿qué pasa cuando llego al área de la investigación de operaciones, a una área que se llama programación lineal, alguna área de optimización, alguna área donde tengo que, por ejemplo, cuando estoy hablando de macroeconomía, que tengo que sacar tasas de crecimiento, que tengo que hacer economía o econometría espacial, en la que ahorita me estoy metiendo con algunos grupos? ¿Qué pasa ahí? Pues nos damos cuenta que no entienden el concepto de la parte central de la matemática. Entonces necesariamente tiene que haber un cambio de paradigma, porque nosotros enseñamos a nuestros estudiantes de nuevo a operar matemáticas y no propiamente a comprender la matemática. Yo siempre comienzo con el tema del 2x más 3 igual a 5, y pues los estudiantes rápido hacen una operación en su cabeza y me lo contestan de memoria. Cuando hago este ejercicio, generalmente lo pongo en el pizarrón y después voy escribiendo todo el procedimiento. Y les hago ver a mis estudiantes
que todo ese procedimiento que se hicieron de memoria en este momento, pues ese proceso es un proceso cognitivo que ya son capaces de conocer. Entonces, si el estudiante tiene esa capacidad de hacer todos esos pasos de memoria, pues imagínense qué pueden hacer cuando se comprende la matemática como tal. Y de verdad, pongo un ejemplo de la manzana que va y que compra y que el resultado de 2x más 3 igual a 5, y a muchos se les complica pasar la situación social o la situación natural que se vive al contexto de la matemática. Entonces, necesariamente tiene que haber un cambio de paradigma, donde el procedimiento sí es útil, sí es muy bueno, estoy a favor de él, pero también tiene que pasar a un segundo plano. Un dispositivo como una calculadora, Casio, yo puedo decirles, oye, tú enseñas estadística y tú enseñas desviación estándar y varianza. Una desviación estándar, vamos a suponer que tenemos, ahorita voy a hablar más de esto, pero tenemos 30 datos. Hacerlo a mano, del método empírico, llamarlo así, yo creo que con unos 30 datos te lleva, si no están agrupados, como entre, no sé, 30 minutos por mucha experiencia que tengas haciendo esto. Y con una calculadora se va yo creo que lo que más tardas es cargando los datos y le vas a dar igual y seguramente te equivocaste porque eran muchos datos, te vas a llevar 3 minutos. Pero ¿cuál es el problema? Que ahorita lo voy a mencionar. Entonces, necesariamente el cambio de paradigma se puede hacer bajo estos dispositivos donde podemos centrarnos más en el para qué sirve la matemática, no a operar matemática propiamente. Entonces, llegamos a esto, a la concepción de las medidas de tendencia central y dispersión. Las medidas de tendencia central como tal, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Por ahí hablamos de la media, hablamos de la mediana, hablamos de la moda y no sé cuántas algunas otras que la geométrica, bueno, son como 6, ¿no? Y por ahí les enseñamos a los estudiantes y les ponemos un garabatito. De hecho, lo que les estoy presentando es los apuntes de una clase que di el día sábado, creo. Donde envié el procedimiento de la desviación estándar y varianza, y bueno, y también la media, mediana y moda, que pues sabemos que es que las medidas de tendencia central describen el comportamiento cerca del centro que está pasando con los datos, y pues la de dispersión miden qué tan retirados estamos de la media, los datos, y esto me va a funcionar para el análisis y la toma de decisiones. Lo que les estoy mostrando en este momento es, por un lado izquierdo, las medidas de tendencia central, que es media, mediana y moda, y por aquí yo les digo mucho a mis estudiantes, bueno, y con el garabato, ¿no?, que se le menciona, porque después cuando hablamos de estadística inferencial, pues ya los garabatos son los que más funcionan, porque no vamos a llamar moda como la X con el acento circunflexo, sino que simplemente ponemos la X con el circunflexo, y también tenemos que delimitar que a veces la misma variable describe a dos cosas. Ese acento circunflexo se le agrega a la moda, pero también cuando estamos hablando de regresiones lineales o regresiones múltiples, también se le agrega, ¿no? Entonces es importante mencionar esto al estudiante, y también depende mucho de la anotación y de algún texto que puedas apoyarte. Entonces, yo lo que hago aquí en esta clase, en una clase de manera tradicional, bueno, semi-tradicional, porque usando la tecnología, pero al final es tradicional. Básicamente enlisto los elementos, son 5 datos. Estos 5 datos, mi X, el conjunto de 2, 3, 4, 5, 6, donde n es igual a 5, y entonces obtengo mi media aritmética de la forma común, que sumas todos y los divides entre el número total de datos. En este caso la media es 4. Después le digo al estudiante, por eso llego a la concepción. Llego a la concepción del tema de las medidas de tendencia central y dispersión, donde, porque este tema le doy tanta importancia, porque cuando se ve o cuando trabajamos con más estadística inferencial, pues realmente son los datos que más se necesitan. Si hablamos de regresiones lineales, de desviación estándar y media, si hablamos de ANOVA, pues varianzas. Si hablamos de T, pues la media y la desviación estándar. Si hablamos de la prueba Z, pues la media. Si hablamos de la prueba, no sé, la que ustedes gusten, son esas 2 o 3 medidas las que se utilizan.
media, desviación estándar y varianza. Entonces, primero les hago ver a los estudiantes que hay una diferencia o que hay dos tipos de varianzas, dos tipos de desviaciones estándar. Por un lado tenemos a la parte de la población y por otro lado a la parte de la muestra. La única diferencia entre ellas dos, para empezar, es el garabato o es el símbolo que hace referencia a ellas, y por ahí el operador que está en la parte inferior, que tiene que ver con un estimador, que el n-1, n-2 o n-3, dependiendo del contexto en el que se desenvuelva. Sin embargo, no es trascendente para en un inicio, y después le llamamos grados de libertad, ¿no? Cuando trabajamos más con estadística inferencial. Entonces, ya que se muestra o ya que se dice cuál es la diferencia entre una y otra, generalmente utilizamos nosotros la de los lados derechos, la que está en verde, ¿no? La que es la desviación estándar y varianza muestral, porque se asume que la realidad o la mayoría de las veces utilizamos una muestra de la población con el debido muestreo que ya la teoría lo marca, que pues son 4 tipos de muestreos probabilísticos, y comenzamos, ¿no? Después, por aquí en la parte que está en amarillo, hago la forma otra vez tradicional de resolver una desviación estándar y una varianza, y la forma tradicional pues es pues simplemente enlistan los datos. Hay 2 o 3 formas diferentes: el método de línea, el método de tablas, el método. Entonces, aquí yo uso el método de tablas. El método de tablas de verdad es muy parecido a la tabla de verdad, como se desarrolla, donde primero tomas los datos, luego sacas la media de los datos, y luego vas haciendo lo que te mande la operación, que en este caso resta los datos, la elevas al cuadrado la columna anterior, la sumas y obtienes todo el resto, ¿no? Obtienes toda la parte superior y sacas la de varianza y sacas la desviación estándar. Eso es lo que les enseñamos a nuestros estudiantes, y bien. Y ahora hazme una de 10 datos, y ahora hazme una de 15 datos, y hazme de 20 datos. Y justamente estamos enseñando a operar a los estudiantes. Pero ¿qué pasa cuando yo siempre les pongo este problema? Y es cuando los hago así como que un poquito a los estudiantes los hago pensar, porque es un problema pues bastante viejo, y por ahí una serie de problemas les hago, porque también no solamente tomo esta parte, con eso empiezo, pero hay pues una serie de situaciones, ¿no?, que se pueden ir acomodando, donde les digo que Samid y Miguel, Samid es su servidor y Miguel pues es mi hermano. Siempre pongo ese ejemplo para no meterme en ningún detalle. Buscan obtener un préstamo. Estoy hablando de la parte derecha, buscan obtener un préstamo en un banco. Para obtener el préstamo, pues el banco les pide el recibo de nómina, el recibo de pago de 3 meses anteriores. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, entonces lleva Samid sus recibos y lleva Miguel sus recibos. Solamente hay un préstamo. Y les digo a mis estudiantes, ¿a quién se lo prestan? ¿A Samid o a Miguel? Resulta que Samid en el primer mes reportó 2,000, en el segundo y en el tercero igual. Y Miguel reportó 500, reportó 200,500 y reportó 3,000. Entonces, lo primero que hace el estudiante y lo primero que hacemos la mayoría de las personas para hacer la toma de decisiones, me voy a meter un poquito en inferencial, para hacer la toma de decisiones es, pues recurres a la suma, porque creemos que el que es el de la suma es mejor, y entonces pues ahí nos damos cuenta que la suma de ambas personas es de 6,000. Entonces la suma aquí no nos va a servir, y en automático, porque tenemos la misma cantidad de datos, pues la media tampoco, que es la otra de las medidas que tomamos en cuenta nosotros para poder tomar decisiones. Entonces, aquí en este caso, pues la media de Samid es 2,000 y la media de Miguel también es 2,000. Entonces, ¿a quién le prestas el dinero? ¿A Samid o a Miguel? El punto es que este concepto, no es mal, este concepto, digamos que está un poco desvirtuado, porque cuando nosotros estamos en la educación, también justamente es la media la que hace la separación entre los buenos, los malos y los peores. Pero ahora con el tema de la inclusión y de no tener problemas, es los excelentes, los muy buenos y los buenos. Pero pues también es la media, ¿no?, la que hace esta diferencia. Pero como aquí en esta situación, yo les digo a mis estudiantes, ¿a quién se lo van a prestar? ¿A Samid o a Miguel? Y la mayoría dice a Samid. Y yo les digo, en automático mi respuesta es, pues sí, porque si no los repruebo, ¿no?
Pero ese no es el punto. Después cuando me empiezan a argumentar ellos dicen, pues es que es Samid porque pues tiene un ingreso más regular. Alguien que le echa un poco más de situación en el tema de la masa, dice, es que Samid es más probable que te pague porque su ingreso es fijo y el de Miguel tiene altos y bajos. Ok, entonces tú se lo prestas a Samid por eso. Ya me dicen que sí. Y necesariamente ese proceso, que es ahí a lo que me refiero, ese proceso cognitivo de no saber, yo te enseñé hace ratito cómo se usa la desviación estándar, cómo se hace la varianza. Y necesariamente si tú haces la desviación estándar y varianza de estas dos columnas, pues va a ser completamente diferente una de otra. Pero es ahí lo interesante. Lo interesante es, ¿a quién se lo prestas? A Samido Miguel, justifícamelo bajo una medida de dispersión. Entonces, por ahí necesariamente pues tienes que empezar a hacer la operación. Entonces, para hacer esta operación, bueno, yo aquí es donde voy a mostrar cómo se hace en la calculadora Casio 991X, que es bastante sencillo. Antes de continuar con esto, explico, tengo del lado, estoy presentando, estaba presentando mi ventana, ahora voy a presentar mi pantalla. Listo, tengo del lado izquierdo la calculadora, tengo del lado derecho el zoom, o yo les digo, así le llamo, el zoom de la pantalla para que se pueda apreciar, y en la parte inferior tengo el código que seguí, las pulsaciones que hice en la calculadora, para si algún estudiante se pierda. Esto es lo que lo hago comúnmente en clase. Entonces, pues simplemente lo primero que hago es, me voy a ir al menú y ahí exploro la cantidad de, de funciones que tiene esta calculadora. En este caso, la que vamos a necesitar es el menú 6, que es el de estadística. Hay un poco de lag y ya le doy igual. Y ya cuando aplico el igual, bueno, pues aquí me dice todas las opciones que tiene, ¿no? Ahorita voy a explorar dos, que es el 1 y el 2, que es cuando tengo una variable y cuando tengo una regresión lineal. Entonces me voy al número 1, que es porque tengo solamente una variable, y le doy a los datos. Entonces ingreso los datos de Samid y después voy a ingresar los datos de Miguel. Entonces, ya tengo los tres datos que tiene Samir, entonces le damos la opción OPTN para obtener todo lo que se puede hacer y vemos cuáles son todos los datos que hace esta calculadora, que es una de las nuevas funciones que trae. Cuando la anterior tenías que darle otra vez otro submenú de 1, 2 o 3, dependiendo si era desviación estándar, varianza, media, o el número total de datos. Aquí no. Aquí en automático te da todos los datos ya, simplemente le damos con el joystick, le damos hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de lo que queramos. Entonces aquí la media obviamente era 2000, la sumatoria era 6000, la sumatoria cuadrada no la necesito ahorita porque no voy a hacer más cálculos, pero me doy cuenta que la desviación estándar de la muestra pues es 0, y entonces, y en la parte superior, la varianza en automático también va a ser 0, porque es la S, ¿no? Esta calculadora en automático te da la muestra y la población. Las varianzas poblacionales y muestrales te las da en automático. Entonces tenemos que es 0 y pues ahí acaba el ejercicio. Ya tenemos un primer valor. Entonces ahora cambiamos los datos. Para los datos de Miguel, no recuerdo exactamente el orden, pero me acuerdo que a uno le puse 500 y luego a otro le puse 2500. Creo que sí era así. Y al otro le puse 3000. Creo que sí, así era. Entonces vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento OPTN, que me dé todos los datos, y el punto está que la media y la sumatoria efectivamente es la misma, que son 2000 y 6000, pero entonces ya viene que ya la varianza es quién sabe qué número, y la desviación estándar pues también es otro número, ¿no? Es 1322 ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno,
regresamos, me regreso a donde estoy presentando. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Entonces yo les dice, se lo vas a prestar a Sami el dinero. Tú así me lo argumentaste antes. Entonces, ¿qué ocurre cuando obtienes la desviación estándar y la varianza? Pues la de Miguel es cierta cantidad y la de Sami de cero. Entonces quiere decir que es mejor una desviación estándar o una varianza muy cercanas a cero. Y este tipo de problemas son los que me van a ayudar a mí a propiamente a llegar a la concepción de lo que es la desviación estándar y la varianza. Con el estudiante, ahí haces una lluvia de ideas que a mí se me hace bastante padre, porque algunos no, saben hacer el procedimiento, pero no entienden el significado de la desviación estándar y la varianza. Y por ahí me he dado cuenta que el hecho de que no lo entiendan tiene que ver con que es que, profe, cuando analizamos cada una de las cosas, pues es que el dato, le restamos el dato, sí, luego lo elevamos al cuadrado y luego lo dividimos, pero cuando lo elevan al cuadrado y cuando está la raíz cuadrada es cuando ya no hayan cómo hacer esa interpretación al mundo físico. Y es que es algo de lo que yo digo bastante, creo que ahí algo nos está fallando a los profesores, lo cual no logramos hacer que se transfieran todas las situaciones de estadística, al menos que la podamos interpretar con los estudiantes. Entonces, eso es lo que se habla con un poco respecto a las tendencias de entrada y dispersión. ¿Qué tiene que ver ahora con el tema de las regresiones lineales? Bueno, las regresiones lineales es otro de los grandes temas que escogí para esta charla, porque yo creo que es uno de los temas que se aplican mucho en el área de la estadística, o creo que de los que más aplicaciones tiene, porque por la cantidad, ¿no?, de áreas que aborda. Si vas a hacer pronósticos hablando de administración avanzada, si vas a hacer no sé, en física, en química, en geofísica, en muchas áreas del conocimiento se aplican las regresiones. Pues hay de muchos tipos de regresiones, obviamente lineales, múltiples, exponenciales, logarítmicas. Entonces, tomo la regresión lineal como ejemplo, donde lo primero que yo les digo a los estudiantes, para empezar el valor de la R, antes de entrar a la regresión lineal, tenemos que obtener la R de Pearson, y para obtener la R de Pearson es un proceso bastante laborioso. A mis estudiantes yo todavía se los enseño a mano para que ellos sepan de dónde vienen los datos, pero realmente la aplicación es con la calculadora. Pero la R de Pearson es bastante laborioso, porque en un salón de clases les pongo 5 o 6 datos para que jueguen con ellos y se entretienen bastante tiempo haciéndolo. Cuando en la calculadora, pues simplemente carga los datos y se hace muy fácil. Reglas que yo pongo aquí, bueno, les dejo muy claro el significado de la R de Pearson, cómo tiene que estar entre -1 y 1, y cómo de repente entre más se acerca a 1 o -1 tiende a ser muy fuerte, entre más se acerca a 0 tiende a ser muy débil, y si es 0 pues no hay correlación, o si fuese 1 o -1 es perfecta. Entonces eso yo les digo que se empieza a intuir desde que graficamos los datos. Entonces cuando graficamos los datos yo les digo de manera informal a los estudiantes, si cuando haces tu gráfico de dispersión, yo les hablo a ojo, se alcanza a ver por dónde va la línea, seguramente va a tender a ser una R muy pegada a 1, porque va a ser una tendencia fuerte. En el ejemplo que presento aquí, en el tiempo 1 y en el 2, en el gráfico 1 y 2, en el 1 y en el 2, necesariamente son correlaciones fuertes, una es positiva y una es negativa por la inclinación de la pendiente, y en el 3, que no se alcanza a ver por dónde va la recta, pues va a ser débil. Entonces, lo mejor de esta calculadora Casio 991X es que también hace este gráfico de dispersión. A pesar de estar limitada por ser una calculadora científica, también hace este gráfico de dispersión. ¿Cómo? Pues simplemente yo aquí estoy modelando una situación que lo tuve de un problema por ahí de algunos libros que tengo. Entonces, donde Diego, José, César, Eloel, Saúl, Luis y Samir, pues no hay mucho de dónde decir, son todos mis amigos. Estos cuates venden libros y el gerente quiere saber si hay relación entre el número de llamadas que hace con el número de libros que vende. Entonces tenemos estos datos y lo primero que tenemos que hacer, yo les digo, grafiquen los datos. Entonces, para graficar los datos, me voy a salir un poco de la presentación y me voy a ir de nuevo a la calculadora. Y por aquí saqué los datos aquí y aquí los voy a poner. Entonces, lo primero que tengo que hacer es me regreso a mi calculadora. Entonces, borro todos mis datos. Me voy de nuevo al menú, me regreso al menú 6 y ahora voy a sacar una regresión
Entonces me voy al número 2, y entonces como estamos hablando de regresión voy a cargar los datos. Los datos para la columna X es 4, 5, 5, 2, 2, 3, 3. Tengo un lag, nomás, espérenme que se carguen, son los 7 datos. Entonces ahora me voy con el navegador de mi calculadora, de nuevo me regreso al 1 para obtener los datos de Y. Y ya que tengo los datos de Y, va a ser 7, va a ser 7, 6, 5, 4, 5 y 6. Tengo los datos, ya tengo los datos cargados. Ahora, lo primero que le digo al estudiante, haz el gráfico. Entonces nos vamos a ir a la tecla con la tecla Shift y el OPTN para obtener el QR. Y necesariamente como estoy en la versión virtual, pues entonces el QR está aquí. Pero este QR lo agarras la cámara de tu teléfono celular. Hoy en día todo el mundo trae un teléfono inteligente, lo escaneas y nos va a llevar a una página. Entonces en este caso yo voy a hacer exactamente lo mismo, nomás le voy a dar clic al QR y me va a dar esa función extra, ¿no? Donde tengo aquí la gráfica de datos, y ya tengo el gráfico de dispersión ahí. Entonces esta calculadora te permite hacer gráficos bastante interesantes, porque de entrada, lo mencioné hace ratito, estos datos te invitan a que voy a tener una R muy cercana a 1, va a ser una R fuerte, porque se alcanza a ver por dónde van los datos. Afortunadamente, Casio también tiene una herramienta tan padre que no te dice cuál va a ser la recta, ¿no? Ya sabes por dónde va a ir la recta, al estudiante le deja ver por dónde va la recta, entonces ya tiene más idea de lo que está haciendo, del ejercicio que está haciendo. Simplemente aquí podemos hacer un ajuste, la recta que mejor modele, pero como estamos hablando de regresiones lineales, entonces trabajamos solamente la parte lineal. Usamos esta parte de la recta sin problema alguno, entonces regresamos a la presentación. Y aquí hablo de que lo que se necesita para yo poder obtener la R, primero pues obtengo los datos, las medias, luego obtengo la desviación estándar de X, luego de la desviación estándar de Y, que es bastante laborioso. Y ya que obtuve todos estos datos, bueno, obtengo R, ya que obtuve R, bueno, obtengo el valor de B, y luego el valor de A, y luego recuerden que B es la pendiente, A es el intercepto, en regresiones lineales, porque en álgebra lineal cambia un poco la notación, pero ya obtienes el valor de A, que haces una recta, y llegas finalmente a la recta de regresión, que en este caso Y circunflexa es igual a BX más A, ¿no? Entonces, hacer este procedimiento a mano es bastante laborioso, muy laborioso, y con la calculadora, pues simplemente regreso a los datos, tengo los datos aquí, me voy al menú OPTN y ahora le digo 4, y en 4 le digo, ¿sabes qué? Obtén los resultados de todo lo que necesito, que en este caso el último resultado o con el que empecé, que era R, que es la R de Pearson, que efectivamente yo sabía de antemano que iba a ser muy cercana a 1, porque se veía pues cómo estaban los gráficos. La otra función me dejó ver, entonces ahora ya sé que es el punto 80R, entonces sí, efectivamente es una correlación positiva fuerte. Y el valor de A y B, pues ya lo tengo también, lo único que me resta es pues acomodarlo, ¿no? Y si le doy la tecla OPTN y el QR, pues también en la otra parte de la página me va a hacer la ecuación como tiene que ser, pero pues simplemente sustituye A y B y acabaste. Entonces, esto es algo de lo que se puede trabajar hasta el tema de las regresiones lineales. También hablé de las regresiones múltiples, y hablé de las regresiones múltiples porque algo sencillo, con dos incógnitas solamente, donde tenemos A y X1 y X2, nada más para no irme tan a fondo. Entonces nos damos cuenta que ahora la ecuación que tenemos como tal, déjenme presento la pantalla de nuevo, es el puntero, y es Y circunflexa, Y de I es igual a cambié, A más beta 1x1 más beta 2x2 más un error, ¿no? El error, sabemos que necesitamos obtener más situaciones para el error, a ver si hay homoelasticidad, heteroelasticidad, ya no tenemos que meter en más estadística más avanzada para obtener la recta que ajuste con el error. Entonces nada más me voy a quedar hasta antes del error por ser esta una presentación bastante rápida.
Otra vez tenemos la R, que también tiene que mantener esos márgenes entre -1 y 1. Y las reglas para las dos incógnitas es, yo les digo a mis estudiantes, bueno, generalmente hacer una ecuación, una regresión múltiple a mano es utilizar un sistema de 3×3. ¿Por qué? Porque ese sistema se construye bajo estas reglas que están aquí. Por ahí en el canal están con el 2 y con 3. Aquí hablo de otra vez de un ejemplo de donde hace estadística y básicamente lo que muestra es Y1, X1 y X2 y esos son los datos, ¿no? Entonces, con estos datos, yo les digo, ahora vamos a obtener el sistema de ecuaciones que alimenta estos datos. En este caso tenemos Y1, X1 y X2. Y entonces lo que este sistema me va diciendo poco a poco qué es lo que tengo que hacer. Primero, dice la sumatoria de Y1. Entonces, sumo toda la primera columna y va a ser 15. Ya la pongo aquí el 15. Luego N, ¿cuántos datos tenía? 1, 2, 3, 4, 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces, N vale 5. Aquí 5A. Luego beta 1, no sé cuánto vale beta 1, pero la sumatoria de X1 sí sé que vale 13, entonces va a ser 13 beta 1. La sumatoria de X2 vale 14, entonces va a ser 14 beta 2. Y luego la multiplicación de X1 por Y, de X2 por Y1, y entonces vas haciendo la operación que te va indicando. De tal forma que vas creando tus columnas. Otra vez estoy utilizando el mismo método de tablas que utilicé para la desviación estándar. Tienes aquí todos los datos y ya nada más los acomodas. Los acomodas y ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos un sistema de 3×3. ¿Cómo se llama? Su nombre completo es sistema de ecuaciones simultáneas de lineales con 3 incógnitas. Entonces tenemos aquí, pues a mí es lo más fácil de todo. A un ingeniero te va a decir, bueno, pues haz una matriz extendida con el vector de valores, donde tienes la X, la Y, la Z. Entonces, para determinar esta matriz, bueno, pues un ingeniero le vas a enseñar, conoce método de determinantes, el método de reducción, igualación, sustitución, matriz inversa, Gauss, Jordan, Kramer, no se conoce N cantidad de formas. Pero a mí la que más me gusta de todas es la de la calculadora porque es bastante fácil de usar. Entonces, hacer este método a mano pues necesariamente va a llevar mucho tiempo porque son números bastante grandes y como los que tienen experiencia en el área, pues podemos dar cuenta que se va a ir números muy grandes, tienes que hacer divisiones. Entonces, hacer esto a mano es poco factible. Entonces, otra vez con la calculadora, yo les dije que la calculadora Casio 991EX no hace una regresión múltiple, pero sí ayuda bastante para el procedimiento. Entonces ahora déjenme cierro esta pantalla y voy a abrir ahora donde tengo la matriz. Entonces ahora tengo aquí la matriz de valores, lo que me voy a borrar mi calculadora, borro todos mis datos, otra vez tengo un lag en la calculadora por alguna situación. Me voy a ir al menú y ahora me voy a ir al menú que dice sistemas de ecuaciones. Entonces ya me voy al menú, es el menú A, el que voy a aplicar, que es el menú de sistemas de ecuaciones, y entonces esta calculadora pues también sabemos que hace hace ecuaciones simultáneas, que es lo que necesito, y polinomiales de grado 2, 3 y 4, y simultáneas, que en este caso le doy al 1, porque es lo que voy a necesitar, y como voy a necesitar las ecuaciones simultáneas, les digo que la quiero de 3 variables. Entonces tengo de las 3, y lo único que me resta hacer es pasar los datos, que por alguna situación se me fueron los datos, entonces déjenme los vuelvo a obtener. Voy a pasar los datos que en este caso estaban en la presentación. Estos datos son el 5 el primer dato, entonces le pongo que X vale 5 y le doy igual. Y luego el segundo dato va a ser 13, le doy igual, el segundo dato va a ser 14, y luego le voy a dar igual, y luego le voy a dar 15, y luego le voy a dar igual. Y luego por el otro lado es 13, estoy en línea, 13, y luego le doy igual, y luego le pongo 39, y luego le doy igual, y luego le pongo 36, igual, y va a ser igual todo a 41. La última fila va a ser 14, y luego va a ser igual, y luego 36, igual, y 52, igual, y esto va a ser 46. Ya que cargué todos los datos, pues simplemente lo que voy a hacer es, pues le doy igual de nuevo, y entonces la calculadora se pone a hacer el sistema rápidamente, tarda poquito, en físico tarda poquito menos, pero me va a dar el valor de X, de Y y de Z.
ahí está el valor de X, en este caso me lo da en fracciones, pues simplemente si no la configuré desde antes, porque puedo hacer una configuración desde antes, pues simplemente le digo que lo cambie a decimal, y entonces sé que la X va a valer 1.02. Le vuelvo a dar igual en Y, y en Y vale 34 sobre 83, entonces le vuelvo a hacer que me lo dé en decimal, y va a ser, la Y vale 0.40, y finalmente la Z, que vale 27 sobre 83, que 83 es el determinante, nos va a dar 0.32. Entonces ya tenemos el valor de X, Y, Z. Regreso a mi presentación, que ahí le di un clic de más. Regreso a mi presentación y pues justamente obtengo ya el valor de X, Y, Z. Lo único que me va a restar a hacer con X, Y y con Z, pues va a ser sustituir los valores, recordar lo que valía, que X era el valor de A, que Y era el valor de beta 1 y que Z era el valor de beta 2. Entonces hago este cambio de variables porque a los estudiantes es más común trabajar con X, Y, Z que con A, beta 1 y beta 2. Entonces simplemente pues nada más acomodo los valores y ya terminé, y esa es mi ecuación de regresión múltiple, con dos incógnitas, hecha desde la calculadora Casio 991X. Otra vez, no lo hace de manera directa, pero sí es una herramienta que ayuda bastante, porque para poder hacer de entrada a este tema de regresiones múltiples, pues obviamente que el estudiante necesita tener un manejo muy claro de lo que es álgebra lineal. Por eso se va al inicio de los semestres en ingeniería álgebra lineal. Posteriormente, ya cuando hablamos de esto, estamos en un semestre más avanzado, y entonces ya el estudiante tiene un cúmulo de conocimientos que tiene que aplicar aquí, porque tiene pues que tener mucha geometría analítica, mucha álgebra lineal, y pues no sé, algunas otras cosas de estadística que tiene que comprender. Entonces, esto es parte de lo que yo quería comentarles, es parte de lo que yo quería presentarles, y pues son 3 temas de los varios que utilizo en la calculadora Casio 991X, hablando solamente de la estadística. Por ahí me he dado cuenta que en el mismo webinar hay más compañeros que hablan del cálculo diferencial, del cálculo integral, que también es bastante útil la calculadora, pero pues es un poquito, ¿no?, de lo que se puede aplicar en una licenciatura, en una ingeniería, utilizando la tecnología de Casio. Mi nombre es Edgar Samit Limón Villegas, mi correo es limonsamid@gmail.com si tienen alguna duda o comentario, o aquí mediante la doctora Claudia. Por ahí soy autor de un canal de tertulias de Limón, donde básicamente exploro todo lo que es, hasta ahorita tengo contenido de lo que es estadística e investigación de operaciones en la situación inferencial. El tema de las situaciones inferenciales, que básicamente pongo pruebas, la prueba ZTF, chi cuadrada, de todas las pruebas están ahí, de manera otra vez muy pragmática para el estudiante. Ya cuando se necesita aplicarla más, pues vamos a usar un software, ¿no?, como RStudio para poderla desarrollar, para hacer investigación, pero en ese canal creo que puede ser bastante útil, sobre todo para la enseñanza, aunque por algún momento acoto los ejemplos, acoto algunos ejemplos, lo hago para la enseñanza, pero creo que puede funcionar. También hay algunas situaciones de investigación de operaciones, por ahí hay algunas de economía, por ahí hay algunas de econometría, pero pues la idea es estar ahí apoyando a los estudiantes. Con esto finalizo, y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Samit por la charla que nos ha dado. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, serían activados los chats, tanto de Facebook Live como en el Meet, que estamos acá conectados. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, en el chat de Facebook felicitaban por el tema tan interesante, Guadalupe Peralta. Y bueno, también en este chat, Rita mencionaba que es una excelente herramienta. Y en el chat también coloqué el correo electrónico del doctor Samit y la liga a su canal de YouTube para que puedan conocer las herramientas o las propuestas que él tiene para trabajar ciertos temas. Como lo comentó, específicamente estadística tiene pues mayor concentración en esos temas. ¿No tienen alguna pregunta, algún comentario? Algo más que quería comentar es que este video se va a quedar en la plataforma, y también me preguntaban si después lo pueden ver, y claro, va a estar en el canal de YouTube de Casio Académico. También coloqué la liga en el chat para que lo puedan ver. Y bueno, también Rita menciona que felicidades al doctor por su experiencia.
Bueno, me parece que no hay algún comentario extra más que felicitaciones y que desean y coloque tus datos para que puedan conocer más sobre tu canal y sobre tu trabajo. Bueno, felicitaciones de Rita nuevamente y de María Eugenia Alexandra. Bueno, pues muchísimas gracias. Doctor Samit, ¿desea agregar algo más? No, solamente agradecer el espacio a doctora Claudia, y pues seguir a la orden, ¿no? Cualquier situación, comentario, es un bienvenido, y si en alguna otra ocasión puedo apoyar aquí en el programa, con mucho gusto, estoy a la disposición. Gracias a todos, y pues de repente disculpen los garabatos, ¿no? Pero utilizo el pintarrón virtual para dar las clases y quise usarlo para que se viera más que realmente se aplica esto, ¿no? Y ahora agradecer la invitación, y pues quedo a la orden. Por el contrario, muchísimas gracias por participar. Con el doctor Samit tenemos diversos proyectos desde hace ya varios años y también los invito a que conozcan en la página web. Vamos a poder seguir publicando lo que hemos hecho con algunas de las instituciones donde el profesor trabaja. Y bueno, sin más, agradecemos a todos su participación y los vemos en el canal de YouTube para que puedan conocer los diversos webinars y el calendario de los siguientes meses y cómo podemos seguir atendiendo a las preocupaciones y necesidades de estudiantes y profesores con estas nuevas dinámicas de aulas virtuales y los recursos tecnológicos que tiene Casio para ustedes en conjunto con el programa académico, el cual coordino. Que bueno, muchísimas gracias y cierro grabación.